Saludos a todos, estamos en el día 70, seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído día 70, 2 de 2, cuarta parte, primera sección, capítulo primero, puntos 2594 al punto 2610. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 2594. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del arca de la alianza y del templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y de los profetas. Punto 2595. Los profetas llaman a la conversión del corazón y, al buscar ardientemente el rostro de Dios como hizo Elías, interceden por el pueblo. Punto 2596. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan dos componentes inseparables, individual y comunitario, y cuando conmemoran las promesas de Dios ya cumplidas y esperan la venida del Mesías, abarcan todas las dimensiones de la historia. Punto 2597. Rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él, los salmos son elemento esencial y permanente de la oración de la Iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. Artículo 2. En la plenitud de los tiempos. Punto 2598. El drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo, que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús nuestro Señor, como a la zarza ardiente, primero contemplando a Él mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar para conocer fielmente cómo acoge nuestra plegaria. Jesús ora. Punto 1599. El Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, aprendió a orar conforme a su corazón de hombre, y lo hizo de su madre, que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de los 12 años. Yo debo estar en las cosas de mi Padre. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial que el Padre espera de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio Hijo único, en su humanidad con los hombres y en favor de ellos. Punto 2600. El Evangelio según San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el misterio de Cristo Jesús. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de él en su bautismo y de su transfiguración, y antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegir y de llamar a los 12, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Punto 2601.
Estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Es sobre todo al contemplar a su maestro en oración cuando el discípulo de Cristo desea orar. Entonces puede aprender del maestro de oración, contemplando y escuchando al Hijo. Los hijos aprenden a orar al Padre. Punto 2602. Jesús se retira con frecuencia en un lugar apartado, en la soledad, en la montaña, con preferencia durante la noche, para orar. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Él, el Verbo que ha asumido la carne, comparte con su oración humana todo lo que viven sus hermanos, comparte sus debilidades para librarlos de ellas. Para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Punto 2603. Los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Cada una de ellas comienza precisamente con la oración de gracias. En la primera, Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen doctos, y los ha revelado a los pequeños, los pobres de las bienaventuranzas. Su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, que fue un eco del fiat de su madre en el momento de su concepción, y que preludia lo que dirá al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Punto 2604. La segunda oración nos la transmite San Juan antes de la resurrección de Lázaro. La acción de gracias precede al acontecimiento. Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado, lo que implica que el Padre escucha siempre su súplica, y Jesús añade a continuación: yo sabía bien que tú siempre me escuchas, lo que implica que Jesús por su parte pide de una manera constante. Así, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos revela cómo pedir antes de que lo pedido sea otorgado. Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado, es el tesoro, y en él está el corazón de su Hijo. El don se otorga como por añadidura. La oración sacerdotal de Jesús ocupa un lugar único en la economía de la salvación. Su explicación se hace al final de esta primera sección. Esta oración en efecto muestra el carácter permanente de la plegaria de nuestro sumo sacerdote, y al mismo tiempo contiene lo que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, la cual se explica en la segunda sección. Punto 2605. Cuando llega la hora de cumplir el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial, no sólo antes de entregarse libremente a Abba, dice, no mi voluntad, sino la tuya, sino hasta en sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Hasta ese fuerte grito cuando expira, entregando el espíritu.
Punto 2606. Todos los infortunios de la humanidad de todos los tiempos, esclavo del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en ese grito del Verbo encarnado. He aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. El Salterio nos da la clave para su comprensión en Cristo. Es en el hoy de la resurrección cuando dice el Padre: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré en herencia las naciones, en propiedad, los confines de la tierra. La carta a los Hebreos expresa en términos dramáticos cómo actúa la plegaria de Jesús en la victoria de la salvación, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús enseña a orar. Punto 2607. Con el hecho de su oración, Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre, pero el Evangelio nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre, dirigiéndose a las multitudes que le siguen. Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las prepara para la novedad del reino que está viniendo. Después Él les revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración en su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Punto 2608. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar, el amor a los enemigos y la oración por los perseguidores, orar al Padre en lo secreto, no gastar muchas palabras, perdonar desde el fondo del corazón al orar, la pureza de corazón y la búsqueda del reino. Esta conversión se centra totalmente en el Padre, es lo propio de un hijo. Punto 2609. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y el camino. Punto 2610. Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree, con una fe que no duda. Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret y la poca fe de sus discípulos, así se admira ante la gran fe del centurión romano y de la cananea. Hasta aquí el punto 2610. Continuaremos con el punto 2611 en el próximo video. Gracias.